Una de las cosas que hacemos las personas que tenemos un fuerte interés o curiosidad por algún tema en particular es leerte cuánto libro encuentres, ¿no? Y eso hice yo, o vengo haciendo yo desde hace, 10, 15 años, con el tema de la creatividad. Y leyendo bibliografía de las distintas épocas, noté un patrón, ¿no? Un patrón que es bastante interesante y que me pareció que es un puntapié accesible para hablar de un tema que quizás no es tan accesible, es un poco áspero. Paréntesis, hoy vamos a meternos en el lado B del proceso creativo y quizás diga algunas cosas que en este momento te hagan un poco de ruido y enhorabuena, que así sea, ¿sí? Que ese ruido despierte algunas preguntas y obviamente te ayude a transitar tu proceso creativo de una manera más llevadera, honesta, genuina, amable con vos mismo, vos misma. Siempre va a ser mi intención. Lejos estarán mis palabras de intentar ponerte en un lugar incómodo por el solo hecho de hacerlo, ¿sí? Todo esto siempre tiene un propósito creativo. Te decía que una de las cosas que vengo haciendo hace muchos años es leer cuánto libro de creatividad se me cruza. Y entonces noté un patrón. Y el patrón es que los libros de creatividad que fueron escritos en la década del 70, la década del 80 y principios de la década del 90 son libros que se enfocan mucho en la cuestión mental, te diría, ¿no? Y hay como una asociación muy estrecha entre todo lo que tiene que ver con el universo de lo creativo y lo lógico. Entonces, si lees alguno de los libros escritos en esas épocas, te vas a encontrar que son libros que abordan la creatividad desde, por ejemplo, los enigmas, las preguntas, los juegos, los acertijos, las paradojas, etcétera, ¿no? Donde de alguna manera los autores y los investigadores proponían hacer una exploración de la dimensión creativa a través de la dimensión mental, concretamente, ¿no? A mediados de los 90 empieza a cambiar un poco el asunto y uno empieza a ver una bibliografía que ya empieza a ver lo creativo como una cuestión más integral, en donde no solo está en lo mental, sino también encontramos otras dimensiones, como por ejemplo la dimensión física, no todo lo que tiene que ver con lo corporal, en la dimensión espiritual. Empieza a aparecer la cuestión del sentido, el propósito, todas cuestiones que hacen a la esencia humana puesta al servicio de lo creativo, ¿sí? Y algo que uno puede ver con mucha frecuencia en libros escritos durante los últimos 20 años, algunos incluso dedican un capítulo entero a la temática del sufrimiento, ¿no? La relación entre la creatividad y el sufrimiento. Y generalmente se aborda la cuestión del sufrimiento en el proceso creativo tratando de derribar una especie de estigma bastante conocido, ¿no? Que es el sufrimiento del artista. Esta noción de que para crear una gran obra de arte, detrás de eso tiene que haber un ser humano, un artista, teniendo un gran dolor, un gran sufrimiento. Y lo que uno ve o lo que se transmite en estos libros, en estos autores que han transitado el proceso creativo, es que no necesariamente el sufrimiento sea condición de un proceso creativo cuyo resultado sea extraordinario u original, ¿sí? Y esto es cierto. Vamos a empezar por la positiva. Es cierto, no hace falta sufrir para crear. Pero también es cierto que el sufrimiento en cierta medida es inevitable, ¿no? Que somos seres humanos y que tenemos momentos en los cuales transitamos más los caminos del dolor y también transitamos los caminos de la felicidad, la alegría, el bienestar. Y viste que la vida nunca es todo bienestar, todo felicidad o todo sufrimiento, todo dolor. Lo cual a mí me hace pensar que ambos polos
¿sí? El blanco y el negro, el yin y el yang, la noche y el día, el sufrimiento y el dolor, tienen ahí como un acuerdo implícito, secreto entre ellos. Hay una función. De hecho, a ver, por decirlo de alguna manera, es muy difícil poder percibir y valorar un momento de felicidad si uno no lo puede comparar con un momento de haberlo pasado mal. Y con esto que te estoy diciendo, seguramente estoy evocando algunos recuerdos del pasado que te van a ayudar a sintonizar con esta idea. Digo, porque sabés lo que es pasarla mal, cuando la pasás bien, tenés la capacidad de conectarte más con ese momento y de disfrutarlo más, ¿no? Y de decir, bueno, esto es bueno para mí, esto es un buen momento, soy feliz. Y viceversa, porque sabés lo que es estar bien y ser feliz. Cuando estás mal, cuando estás pasando un momento de dolor, de sufrimiento, etc., tenés una referencia que se convierte en una especie de aspiración que amerita el esfuerzo de salir de ahí. Lo interesante es que tanto el sufrimiento como el bienestar o la felicidad tienen un rol en el proceso creativo. Y a veces ese rol es muy importante. Y con esto lo que te quiero decir es que no todo tiene que ser siempre color de rosa, pero tampoco tiene que ser todo sufrimiento y dolor. Aunque del sufrimiento y el dolor muchas veces suceden cosas interesantes. De hecho, hace un ratito leía en un libro por ahí que hubiera sido de Van Gogh si en su época hubiera existido el clonazepam. ¿Te pusiste a pensar en algo así? ¿Qué hubiera sido de Bukowski si se hubiera sometido a los antidepresivos? ¿O qué hubiera sido de Joni Mitchell si en su adolescencia hubiera tenido TikTok? Digo, gran parte de la obra de estos grandes artistas tiene que ver con historias de vida que han tenido momentos muy pero muy difíciles. Y que fueron personas que lograron de alguna manera sublimar, traducir, poner al servicio de su obra ese dolor y ese sufrimiento. Y hoy vemos esas grandes obras y podemos percibir ese sufrimiento, aunque muchas de ellas tienen la capacidad de elevarnos, ¿no? De elevar el alma, incluso de darnos felicidad. Hay muchas grandes obras que surgen de grandes dolores, pero terminan digamos, o concluyen en una gran manifestación de felicidad. Insisto, en el proceso creativo están las dos cosas. No puede haber una sin la otra. De hecho, el proceso creativo es las dos cosas. Es el sufrimiento y es la alegría. Es el yin y es el yang. Es el día y es la noche. A veces al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Bueno, porque el proceso creativo en la mayor parte del tiempo es una gran paradoja. A veces, para crear, y estamos quizás creando y disfrutando y en un estado de flow, tenemos que transitar ciertos caminos que quizás no nos la hacen pasar muy bien. Mira, te doy un ejemplo, porque no me quiero poner dramático, pero te doy un ejemplo de la vida real bien concreto y que no es nada dramático, pero la metáfora me ayuda a transmitir la idea. Suponete que querés aprender a tocar la guitarra, ¿no? No sabes tocar la guitarra, nunca tocaste la guitarra. Pero tenés un llamado, algo en vos que dice, no sé, yo creo que podría tocar la guitarra y me gustaría aprender. Entonces empezás a tomar clases. ¿Sabés lo que sucede durante los primeros meses? La guitarra suena feo. Las cuerdas trastean. Te cuesta mucho poner las manos en posición. De hecho, mientras estás practicando, cuando vas a clases o cuando estás en tu casa practicando, separar los dedos te genera un dolor en las articulaciones. Y no solo ahí. Si tenés una guitarra con cuerdas de acero, sea una guitarra acústica o una guitarra eléctrica, las primeras semanas, los primeros meses, se te lastiman las yemas de los dedos. Y se generan callos. Callosidades que te van endureciendo la mano. Hasta que podés tolerar el dolor de presionar las cuerdas. O sea, lo que te quiero decir es que los primeros meses, incluso los primeros años
de alguien que quiere aprender a tocar la guitarra. Y yo te diría que, no sé si la mayor parte del tiempo, pero un porcentaje importante del tiempo es no pasarla bien. Es no pasarla bien. Sin embargo, como hay una aspiracional, hay una visión, hay una especie de ilusión que uno tiene. Bueno, algunas personas tienen la capacidad de poner ese sufrimiento al servicio del proceso. Y el proceso los va llevando y lo van superando. Y lo van transformando, ¿no? Siempre decimos en este espacio que el proceso creativo es, en ese sentido, es como un transformador eléctrico. No sé si sabes cómo funcionan los transformadores, ¿viste? Eso de 110 a 220, o lo que usás para cargar el celular. Al transformador entra una corriente, entra una energía de determinada intensidad. Dentro del transformador, o de los transformadores quizás los tradicionales, hay una bobina, hay un cable que da muchas vueltas. Y lo que sale de ahí es una energía transformada. En el proceso creativo pasa exactamente lo mismo. Vos lo alimentás con lo que sea que tengas para alimentarlo, le das muchas vueltas y lo que sale siempre es una energía transformada. No solo una energía transformada, muchas veces sale una idea, un proyecto, un emprendimiento, pero aparte salís vos transformado o transformada. Hace unos días leía un concepto que está de moda ahora, que es el de la antifragilidad, ¿no? Que dicen que la antifragilidad es algo así como la resiliencia 2.0. Y para entenderlo vamos a repasar un poquito qué es la resiliencia, ¿no? Por definición, la resiliencia es cuando se somete a una entidad bajo presión, ¿no? Se la aprieta. Entonces esa entidad se siente presionada, pero cuando la presión deja de existir, esa entidad vuelve a su punto de equilibrio. ¿Entendés? Sí, suponte, tenés una pelota o un globo, lo apretás, el globo se deforma, está bajo presión, pero cuando esa presión deja de estar, vuelve a su estado natural. Y esa es una cualidad y una virtud que, volviendo a la cuestión de la bibliografía dedicada al desarrollo personal, está muy sobre la mesa en nosotros los seres humanos, ¿no? Esta capacidad que podemos tener de ser resilientes, de estar bajo presión, de pasarla mal, pero después reponernos frente a eso y recobrar nuestro equilibrio. Recobrar nuestra forma original para poder seguir avanzando. Te tiran 7 veces al piso, te levantás 8, decía Rocky. Eso es la resiliencia. Ahora bien, ahora aparece un nuevo concepto que es el de la antifragilidad. ¿Qué es la antifragilidad? Es como la resiliencia, solo que cuando la presión deja de estar, la entidad vuelve fortalecida. O sea, no vuelve a su punto de equilibrio, su punto natural, sino que sale fortalecida de eso. ¿Entendés? Y acá un buen ejemplo para transmitirlo es, por ejemplo, cuando uno va a hacer ejercicio al gimnasio, ¿no? Entonces uno va, se somete a las máquinas, a los aparatos, a las pesas. Esa es la presión, y a fuerza de someterte a la presión, uno de alguna manera va fortaleciendo los músculos que se van sobreponiendo a esa presión y se van haciendo cada vez más capaces de avanzar a pesar de ella. El otro día preguntaba en Instagram cómo la están pasando, ¿no? Planteando un poco el tema de este episodio, y he tenido comentarios de todos los tipos. Por ejemplo, Coti me dice: la paciencia, proyecto medio parado porque debo esperar por otros y es un desafío mantener la motivación alta. Bueno, está ahí como tratando de mantenerse motivada mientras no pasa nada, que es un estado típico del proceso creativo, no pasa nada, ¿no? Samu me dice: va tomando forma, Facu, estoy muy contento. Bien, Samu. Ahí está más del lado de la alegría, la felicidad y el bienestar. Laura, este es el mensaje que quería leer. Laurita, con la que ella es coach del laboratorio, ella es coach, hizo el programa de coaching creativo en el laboratorio Gaiky, es coach Gaiky, y venimos trabajando juntos en un proyecto con ella, ¿no? Y ella me plantea con mucha ansiedad, me dice: parece que hablo sola. 0 respuesta del otro lado, mucho silencio, soy invisible. Este mensaje me dio el pie
justamente conectándolo con este ejemplo de la antifragilidad, para hablar de lo que se llama el Valle de la Decepción. Este es un concepto que aparece en el libro Hábitos Atómicos. ¿Qué es el Valle de la Decepción? Si lo googleás, si estás ahí frente a la compu o frente al celu, entra a Google, pone Valle de la Decepción, lo que vas a ver es un gráfico. Un gráfico que relaciona expectativas con la realidad, ¿no? Y con el esfuerzo que uno le pone a las cosas. Entonces, lo que te transmite ese gráfico, que es una especie de paradigma o de, digamos, de narrativa que se suele repetir una y otra vez en el proceso creativo, es que uno emprende, uno hace algo, uno desarrolla una idea, un proyecto, un producto, lo entrega al mundo, y no pasa nada. Y no pasa nada hoy, no pasa nada mañana, no pasa nada pasado, no pasa nada pasado. Hasta que llega una especie que es una especie de, como dice el gráfico, valle de la decepción. ¿Qué hago acá? Hace un montón que vengo trabajando y no pasa nada. Lo que no significa que no pase nada en la realidad. Siempre pasa algo. Como decía Steve Jobs, uno aprieta un botón y siempre por algún lado va a pasar. Lo que pasa es que quizás yo en ese momento no tengo la capacidad de verlo. Muchas cosas del proceso creativo se ven en perspectiva. Muchas cosas del proceso creativo no se ven directamente, se perciben o se comprenden luego de transitar ciertos caminos. Entonces, volviendo al gráfico del Valle de la Decepción, si vos lográs atravesar el Valle de la Decepción, tarde o temprano vas a llegar a una especie de dinámica exponencial en la cual todo lo que hiciste las últimas semanas, los últimos meses, los últimos años, se empieza a conjugar y a materializar, y eso es lo que empieza a hacer que tu propuesta creativa crezca exponencialmente. Es como que de repente no pasa nada, durante 1, 2, 10, 15 meses, 2 años, 5 años, no importa, cada uno tiene sus tiempos, y de repente empieza a pasar todo junto. Che, ¿cómo haces vos para tener tantos seguidores o tantos libros, que esto, que el otro? A veces me preguntan, ¿no? Y lo que no ven, quizás, de mi propia historia personal, es que yo prácticamente grabé todo un podcast sin que nadie lo escuche. Esto creo que lo comenté en algún otro episodio. El Camino a la Creatividad lo grababa yo solo, lo compartía, no lo escuchaba nadie. Mi primer libro de creatividad, El Camino a la Creatividad, justamente, 3 meses después de haber sido lanzado, estaba en las últimas bateas de las librerías. De hecho, les voy a contar un secreto. Que no muchas veces lo revelo. Cuando uno escribe un libro y lo publica con una editorial, ese libro tiene una vida útil. Suele ser 6 meses. Al cabo de los 6 meses, las librerías lo devuelven si no se vende, porque no tienen lugar donde guardarlo. ¿Y qué hacen las editoriales? Los mandan a la trituradora. ¿Para qué? Para reciclar el papel y hacer otros libros. Pero por suerte algunas editoriales llaman a los autores y les dicen, che, ¿no querés los libros que sobraron? Y yo pude rescatar muchos ejemplares del Camino a la Creatividad que iban a parar a la trituradora. Y todas esas son cosas que vos... A mí el libro me tomó 4 o 5 años escribirlo. Está mi vida puesta en ese libro. Bueno, y en todos los libros que uno escribe. Y que 3, 4, 5 meses después lo tengas que rescatar de la trituradora, que grabes 10 episodios de un podcast y no lo escuche nadie. ¿No te parece que uno la puede pasar bien? No, la pasa mal. La pasa mal. ¿Qué mal la estoy pasando cuando se pone bueno? Es el nombre de este episodio. Y eso también es algo que yo muchas veces pensé y pienso. Porque hoy te estoy hablando desde este lugar y aún así en mi propio proceso creativo a veces la paso mal. En todo sentido. No se me ocurren las ideas, o lo que se me ocurre me parece una porquería, o lo que propongo no funciona. O directamente tengo algún dolor en mi vida personal y no lo puedo sublimar en lo creativo y eso genera unas tensiones horribles. Y seguramente estoy haciendo que resuene algún recuerdo en tu vida, porque todos somos seres humanos e insisto, tenemos buenos momentos o malos momentos. Pero ¿cuál es el desafío en esta historia?
¿Cuál es el desafío? Primero, pararnos en un lugar de comprender que, insisto, el pasarla bien y el pasarla mal son parte del proceso. Y como son parte del proceso, tienen que ser parte del plan. Tienen que ser parte del plan. Entonces lo que yo te propongo es hacer algo. Primero vamos a tratar de entender por qué la estás pasando mal. Yo tengo acá 4 o 5 puntos de partida para que pensemos juntos. Y entendiendo por qué la estamos pasando mal, y entendiendo que el pasarla mal es parte del proceso creativo, te voy a dejar la cabeza llena de preguntas para que vos cierres la historia y te respondas a vos mismo o a vos misma cuál es el próximo paso. ¿Te parece? Nos va a tomar pocos minutos porque ya estoy viendo el cronómetro de la grabación y veo que me estoy yendo de tema. Así que lo vamos a hacer así como una especie de ping-pong. Prestame atención. Probablemente la estés pasando mal por una cuestión de expectativas. Esto significa que estás esperando que pase algo que no sucede. Lo que te quiero transmitir, si este es el caso, es que siempre algo sucede. Estás esperando que suceda algo tanto que no tenés la capacidad de ver en otros rincones otras posibilidades que se pueden estar dando. Entonces lo que te invito es que revises tus expectativas, revises esos objetivos que te habías definido, esas ilusiones que tenías, y quizás hagas un ejercicio de visualización creativa, de cerrar los ojos y decir, bueno, me olvido de esto. Si esto no me interesara, ¿qué tiene para proponerme el mundo a mi alrededor? ¿Qué tiene para proponerme? Te puedo asegurar que siempre hay algo que está pasando y que está esperando que le respondas. Quizás vos estás proponiendo algo en otra dirección. Y entonces es momento de revisar, modificar, acomodarse y volver a proponer. Si la estás pasando mal, también puede tener que ver con una cuestión de la narrativa. Esto es, las historias que te estás contando a vos mismo o a vos misma. Y esto también tiene que ver con las presiones a las que nos sometemos nosotros mismos. Digo, el proceso creativo muchas veces es frágil. Frágil como un bebé, como un niño. Y hay que tratarlo con fragilidad. Pero muchas veces le requerimos a nuestro proceso creativo que nos resuelva los problemas, que nos consiga seguidores, que nos permita pagar el alquiler. Y quizás no estamos en ese punto de maduración. Y lo único que hacemos al presionarlo es complicarlo. Entonces, ojo con la historia que te estás contando a vos mismo o a vos misma en relación a tu proceso creativo. Ojo con eso. Porque cuanto más lo presionás, más difícil es que puedas verlo en esencia y profundidad. Porque en última instancia, lo creativo es aquel misterio que se te oculta y tu misión es ir metiendo la cuchara hasta llegar a eso. Pero si estás demasiado enfocado en una narrativa que te reclama resultados, es poco probable que llegues. Ya hemos hablado de esto algunas semanas atrás, cuando hablábamos de los planes, ¿sí? Si la estás pasando mal, también puede que haya una pizca de soledad en el asunto. Y de que tengas una mochila demasiado pesada en tus hombros. Y acá, obviamente, lo que te aconsejo y a lo que te invito es que salgas al encuentro de otras personas. Ya sea personas que estén en la misma que vos, hacé comunidad, hacé tribu, hacé nicho, compartí experiencias, pero también te puede ayudar a pasarlo mejor, salir al encuentro de personas que te necesiten. Ayudar a otro, aportar valor, generar soluciones, es una manera maravillosa de construirnos nuestra propia felicidad. Nos enriquece, nos hace crecer, nos ubica en el mundo y nos ayuda a transitar los momentos en los cuales quizás no la estamos pasando muy bien.
Si la estás pasando mal, este es el cuarto factor, quizás tenga que ver con que tenés mucho tiempo ocioso. Recién leía un comentario de, creo que era Cote, que decía, mientras espero tal cosa, tengo que gestionar la ansiedad. Bueno, no esperamos. No esperamos, siempre hay algo que hacer. De hecho, si haces una especie de, esto lo hablamos la vez pasada, de lista de todas las cosas que podrías hacer hoy en relación a tu proyecto de emprendimiento, te puedo asegurar que abrís 150 capítulos. Y cuantos más abrís, más hay. Por lo cual, la lista de cosas por hacer no se termina nunca. Lo cual no significa que ciertas dimensiones de tu emprendimiento tengan que estar en pausa, porque quizás dependen de otras cosas, perfecto. Pero mientras esa dimensión está en pausa, abordás la B y le seguís dando. No hay tiempo que perder. Tampoco te quiero generar un apuro o una ansiedad. Lo que te digo es, cuanto más tiempo le puedas dedicar a tu creatividad, a tu práctica, mejor. En definitiva, es tiempo que se capitaliza, nunca se pierde ese tiempo. Por lo cual, no esperemos. Y la última, quizás la más difícil de todas. Si la estás pasando mal, es un síntoma y es evidencia de que aún no aprendiste a amar la práctica. Y te lo digo con una sonrisa en la cara. No te lo digo como algo triste o trágico o como un reproche. Te lo digo como un desafío que tenés pendiente. Y que tengo yo pendiente y que tenemos todos los creativos. Amar la práctica. Cuando uno ama la práctica, suelta el resultado. Suelta la ansiedad. Suelta las presiones. Suelta los prejuicios. Y hace. Y disfruta. Y a veces las cosas le salen bien y es muy feliz. Y a veces las cosas le salen mal y se enoja. Y mira al techo y exclama y dice, carajo, qué mal la estoy pasando. Pero con el angelito de la creatividad sobre un hombro sonriendo y diciendo, sí, viste, bueno, nada, así son las cosas, es parte del proceso. A seguir creando. No es lo mismo gritar, carajo, qué mal la estoy pasando, si no soy consciente de mi proceso creativo, del camino que estoy transitando, que decir, carajo, qué mal la estoy pasando, con los ojos bien abiertos, los pies bien plantados en mi camino creativo, y con el corazón muy abierto a aceptar lo que sea que tenga que ser. Acordate, en el proceso creativo hay una parte que la propones vos y la otra la dispone la realidad. Y en última instancia, todo se trata de qué es lo que haces con lo que pasa. Lo bueno lo podés poner al servicio del proceso para que se generen más cosas buenas, para que se contagien, para que se viralicen, por decirlo de alguna manera. Y lo malo, el dolor, el sufrimiento, lo que está roto, lo que no funciona, también. De hecho, es un gran punto de partida para lo creativo. Les voy a decir algo, otro secreto. Uno de los truquillos que usamos los facilitadores creativos cuando trabajamos con equipos en procesos de ideación y queremos inspirarlos a pensar ideas es empezar por lo roto. No hay mejor punto de partida. Todos sintonizamos con algo que está roto. Todos sintonizamos con algo que nos molesta. Todos sintonizamos con algo que está mal. Bueno, pongámoslo en el medio de la mesa y veamos qué hacemos con eso. Porque de eso se trata. Hacerlo parte del plan. Y hace un ratito te decía que, bueno, un poco el propósito de este episodio era acompañarte en este momento, si la estás pasando mal, y ayudarte a ver las cosas con perspectiva. Y que el próximo paso lo decidas vos. Si alguna de estas cosas te resonaron y pudiste relacionarlas con tu idea, tu proyecto, tu emprendimiento, con eso que estás esperando que pase y que no pasa, con ese resultado que no llega, con esas críticas que quizás que estás recibiendo por lo que hiciste, sabe que en definitiva lo único que queda por hacer es lo que queda por hacer. Y que el próximo paso está a 5 minutos de distancia. Y que el fracaso es una narrativa. ¿Qué significa esto? El fracaso es una decisión. Cuando yo digo, bueno, hasta acá bajo los brazos, no quiero seguir, eso es fracaso. Mientras yo tenga las ganas de seguir intentando y de seguir buscando y de seguir creando y de seguir proponiendo, no hay fracaso posible. Habrá valles y colinas y bifurcaciones y curvas y la cosa a veces se va a poner buenísima y a veces se va a poner malísima. Pero es todo parte del proceso y es todo recorrido que uno le va quedando adentro de uno
y que conforme pasen los años, es una experiencia que la vas a poder ir volcando cada vez más y más y más y más en tu proyecto, en tu obra, en lo que sea que quieras proponerle al mundo. Por eso, para ir cerrando con este episodio, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso que está pasando? Empezar por lo roto, en el caso de que sientas que hay algo que está roto. Soltar un poco las presiones, tratar de buscar otras opciones y no enamorarte demasiado de esa idea, proyecto o emprendimiento que vos creías que iba a ser maravilloso y que no lo es. No para que lo sueltes, sino para que te des el permiso de redefinirlo cuantas veces sea necesario hasta encontrar el elemento, ¿no? Ese punto de encuentro entre lo que vos tenés para ofrecerle al mundo y lo que el mundo dice, sí, gracias por esto. Ese momento es maravilloso y es muy, muy enriquecedor. Bueno amigos, les recuerdo que como cada semana me encanta escuchar y leer sus mensajes que me mandan por Instagram, contando sus reflexiones, sus ideas, aquellas cosas que les evocan estas noches de divague creativo que hacemos en este podcast. Si estás escuchando este episodio la segunda semana de agosto, que es cuando lo estoy grabando, te cuento que en el Laboratorio Gaiky estamos empezando ahora a fin de mes nuestro programa de coaching creativo, un programa de 5 semanas para convertirnos en coaches de la creatividad, en facilitadores de la creatividad, ya sea que tengas alguna profesión relacionada con la enseñanza, la maestría, algún profesorado, o que simplemente tengas ganas de ponerte al frente de personas y equipos para guiarlos en su proceso creativo. Bueno, el programa de coaching creativo te ofrece las herramientas para eso. Es un programa fantástico que hacemos junto a Florencia Ortelli y estamos ahí cerrando ya la inscripción la semana que viene. Así que te invito ahí. Tenemos muchas propuestas en el laboratorio. Se viene el workshop de diseño de vida el 20 de agosto. Tenemos un workshop abierto y gratuito de vitamina para la motivación de Flor Ortelli el próximo viernes 19 de agosto. Bueno, tenemos una agenda muy, muy, muy completita de propuestas para acompañarte en tus emprendimientos y ayudarte a sintonizar con tu proceso creativo. Así que bueno, escribime por mensajito privado de Instagram, por mail o por el formulario de contacto de Gaiky. Haceme llegar tus comentarios, dudas o sugerencias. Lo que sea que te haya evocado este episodio me ayuda mucho a sintonizar con el episodio que viene. ¿Sí? Espero que hayas disfrutado mucho escuchando este podcast, tanto como lo disfruté yo grabando. Y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Gracias. Chau.